La pregunta va en relación con lo que decía Javier antes, en el tema de los medios para atender el tema de la violencia de género. Sin ánimo de comparar absolutamente nada, 1.000 muertos de mujeres en 15 años son equivalente a 1.000 muertos por el terrorismo de ETA en 30 años de democracia y tiempo anterior. Para la atención de la violencia causada por el terrorismo o las víctimas potenciales del terrorismo de ETA, se articuló en su momento toda una red de escoltas que atendían a evitar este tipo de actos. Por lo que estás planteando, ese tipo de sensibilidad no existe en este caso. Tampoco veo que haya una autorización, o por lo menos este tema no sale en los medios de comunicación, no en los debates de ninguna manera. Evidentemente hay un problema presupuestario, me imagino que en el fondo de todo esto, pero es clamoroso que si hay solamente un caso donde se conceda la protección de la víctima, no es comparable en ningún caso con el otro que estoy planteando. Sí, no sé si se oye, ¿no? Ese mismo ejemplo, pues lo he puesto yo en alguna ocasión, ¿no? El tema de la violencia. Y lo he puesto además porque cuanto más conozco cómo se comportan, bueno, quiero decir que me ha encantado la exposición de María Antonia, porque va en la misma línea de no simplificar, de que no todo es igual, de que hay que matices y hay que analizar, y si nos quedamos en lo superficial nunca llegaremos, ¿no? Y si igualamos todo no encontraremos soluciones, ¿no? Como digo, en ese perfil de maltratador que está dispuesto a matar, que yo repito, yo estoy convencido que no cualquiera está dispuesto ni tiene capacidad, ni reúne perfiles para hacerlo. Yo siempre defendí que en determinado perfil lo único efectivo en situaciones extremas es la protección física personal. Y evidentemente ese mismo ejemplo que tú planteas, el tema de los escoltas, lo planteé y lo he dicho. Y digo, ¿por qué no? Porque estamos ante un sujeto al que, igual que el terrorista, que no es que un maltratador, porque si no caería yo en este error de equiparar un maltratador con un terrorista, pero igual que el terrorista en este perfil, sí que es un sujeto que está dispuesto en determinado momento a todo, incluso el maltratador más, como se ha demostrado, ¿no? ¿Qué ocurre? No lo sé, pero yo creo que aquí entra la política, y el terrorista creo que no es exactamente una construcción de nuestra sociedad, ¿no? Pero determinados perfiles o determinados sujetos que maltratan, en realidad, y repito, ahora no hablo solo de los que matan, en realidad es en parte una construcción de nuestra sociedad. Yo creo que políticamente es mucho más complicado entrar a fondo en estas cuestiones y pasar del minuto de silencio cuando hay una corresponsabilidad. Solo hay un culpable, solo hay el que mata, pero el contexto, el clima social que ha favorecido y que en parte sigue favoreciendo eso, nos afecta a todos y afecta a pequeñas medidas que muchas veces son políticas, ¿no? Y yo, cada vez que veo cómo se afrontan estas cuestiones, observo que este tema es un tema muy incómodo, profundamente incómodo. Al terrorista se le enfrenta, al maltratador se espera que la noticia vuele lo antes posible. Y como yo he visto, se alteran las cifras para que esto se diluya. ¿Y qué quiero decir? Que es complicado coger el toro por los cuernos y decir, bueno, aquí hay un problema que tiene una base en la que no es simplemente que hay un sujeto malvado, ¿no? Volvemos a la no simplificación, sino que hay muchos matices y muchas veces que hay que analizar y hay que reconocer fallos del sistema. Y cuando estamos diciendo que hay que reformar el Código Penal continuamente, es poco compatible con decir, no, el Código Penal no sirve, hay que ponerle a esta persona a alguien para que no la maten, ¿no? Entonces yo creo que la política se mezcla y, como digo, el tema de la violencia es un tema que políticamente es profundamente incómodo. Y colocar una escolta, mi opinión, que sería una gran idea, en el fondo también es un reconocimiento del fracaso de un modelo que hasta ahora se ha basado en la intimidación. A los terroristas no se conformaban con endurecer el Código Penal, de hecho no se endurecía, ¿no? Sino que había que reconocer que el Código Penal no servía. Aquí, en mi opinión, ese modelo en parte supondría un reconocimiento de que lo que se está haciendo hasta ahora, básicamente amenazar con más pena, no estaba bien orientado.
Felicidades por la exposición a ambos. Y nos habías dicho antes que igual nos aclarabas esa frasecita tan bonita para poder ponerla en práctica. A ver. Es que es un ejercicio que me gusta hacer si lo encuentro. Esto me suele pasar también, ¿eh? Que pierdo los papeles. Bueno, ¿alguna pregunta mientras? Y así vamos. Sí, ya la tengo. A ver, lo que os decía es que cuando bueno, yo de hecho lo practico, ¿no? Igual que, por ejemplo, antes he puesto los valores que se asocian a lo masculino y a lo femenino, y cuando vamos a los centros de enseñanza y le decimos a los chavales, no sé si os lo he dicho antes, ¿no? Oye, ¿y aquí los transexuales dónde los metemos? ¿No? O, por ejemplo, a ver, ¿con cuál de los modelos os identificáis? Es decir, que a veces hay ejercicios sencillos, quiero decir, que no son muy difíciles y que ayudan mucho, son pedagógicos y ayudan mucho a reflexionar sobre esos condicionantes que decía que es importante que sepamos identificarlos y decir, no, ¿por qué tengo yo que encorsetarme o por qué tengo que renunciar a este valor que se le ha asignado a las chicas, ¿no? No he dicho antes tampoco que en esos valores, si os habéis fijado, el tipo de restricciones son diferentes para los chicos que para las chicas, ¿no? A nosotras son restricciones más en el plano de la sexualidad, ¿no? Una chica promiscua o simplemente que la sexualidad sea más explícita, se sigue considerando, y manda narices, una zorra en los centros de... Digo manda narices porque verdaderamente el cambio es importante, y otra vez la práctica es muy plural. Realmente no es la época en la que nosotras teníamos que salir a la calle reivindicando que teníamos sexualidad. Para las más mayores, no sé si estáis aquí, pero no teníamos ni sexualidad. El cambio es bestial. Pero aún y así, esa restricción, ese control y esa moralidad que pesa sobre nosotras siempre sigue funcionando, ¿no? En los chicos la restricción es más en la gestión de los afectos y en que se expresen los afectos, ¿no? No sé si habéis hecho algún ejercicio en algún centro, pero por ejemplo a mí me impactó, hicimos una sesión de chicos por un lado y chicas por otro, y luego una puesta en común. Y entonces los chicos, una cosa que tengo grabada aquí porque me pareció terrible, uno de los chicos dijo, adolescentes, que él pensaba que su padre no le quería porque nunca le besaba, nunca le acariciaba, solo acariciaba a la hermana, ¿no? O, por ejemplo, dijo que él llevaba mal lo de la disponibilidad sexual, que a él no le apetecía. Pero claro, le llamaban la disponibilidad, que él pues no siempre tenía ganas, ¿no? Y que, claro, le decían mariquita, ¿no? O otro pobre que resulta que usaba cremas, decía el chaval. Y entonces, claro, era, vamos, el hazme reír de la clase, ¿no? En fin, que quiero decir que ayuda también el hacer este tipo de ejercicios a que en la propia clase, los propios chavales y las propias chavalas reflexionen sobre esto, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, cuando digo que si ganamos en igualdad gana toda la sociedad, yo tengo aquí una lista, ¿no? Las personas ganamos en salud porque reducimos malestar y reducimos sufrimiento que hoy está ocasionando la desigualdad, ¿no? Reducimos sexismo, y con casos como precisamente dolor en ese sentido, ¿no? Con casos precisamente como el de estos días en Navarra, ¿no? Que a mí me tiene un poco consternada, ¿no? Pero que creo, por supuesto, no es el comportamiento mayoritario ni significativo, digo el de los 5 violadores, ¿no? Pero sí ayuda a comprender el dolor que se ocasiona a las personas y a la sociedad. Es decir, que en la medida en que ganemos en igualdad y arrinconemos el sexismo, arrinconamos malestar y sufrimiento y ganamos en salud. Ganamos en equilibrio emocional y ganamos en bienestar al disfrutar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento. El mismo reconocimiento de personas diversas, que es otra reflexión de interés. El reconocimiento no tiene que venir por la uniformidad. Somos diversas las personas, no solo en las expresiones de género. Seguro que en las clases tenéis chiquillas o chiquillos de la comunidad gitana, extranjeras, vamos, no autóctonas. Bueno, y otro tipo de variables, ¿no? Por supuesto, en gustos sexuales o en música, a veces le digo, a ver, vamos a levantar aquí la mano, ¿qué tipo de música nos gusta? Y la variedad es magnífica.
Es decir, que la variedad humana, entonces ayuda también a entender, ¿no?, que si ganamos en igualdad, ganamos en ese equilibrio emocional, en ese bienestar y en disfrutar todas las personas de iguales derechos, ¿no? Ganamos en justicia al tratar a todas las personas en igualdad y ganamos en riqueza al ofrecer o al poner todas las potencialidades y toda la creatividad de las mujeres que hoy están desaprovechadas, que están discriminadas o que están infravaloradas. Ganamos en libertad no solo las mujeres, sino también para ensanchar los márgenes de libertad de todas las personas. La pluralidad de masculinidades, para que también, o de feminidades, ¿no?, de transexuales, de personas con diversas expresiones de género, que hay un montón de anécdotas bonitas, ¿no? Desde el otro día me contaba mi peluquera que los nenes, sabéis que hasta los 3 años o así no están marcados por el género, y entonces pues había un nene pequeño que quería ir a la escuela, le gusta, igual por cierto que al de mi sobrina, que le gusta ponerse todo tipo de cachivachas en la cabeza, el delantal, en fin. Y entonces estaba empeñado en ir a la guardería, sí. Y entonces la madre dijo, bueno, a ver, está bien que te disfraces en casa, vamos, que te pongas lo que quieras en casa, pero en la guardería a lo mejor es mejor ir vestido de otra manera, por protegerle, es decir, por la dificultad que tenemos, que insisto que para los chicos es más restrictivo, como vaya la criatura con sus pinzas aquí y con sus labios y sus uñas pintadas, vamos, el lío puede ser gordo, ¿no? Y entonces la madre llamó a la guardería, les planteó al profesorado y a las otras madres y padres, que qué se podía hacer, y entonces decidieron vestir a todos los críos ese día de manera diferente y explicarles. Entonces fueron las nenas, me decía ella, mi niña fue aquí con una cosa, con una camiseta gris y con una cosa aquí, totalmente masculina, insisto, abro comillas, ¿no? Y los nenes, pues vestidos de rosa, que por cierto, pobrecitos, qué monotonía, ¿no? Porque la ropa, no lo digo de verdad, toda la ropa es monótona, del mismo color, ¿no? A las chicas en eso tenemos ventaja porque es más colorida, ¿no? Bueno, pues ese día iban todos los nenes coloridos y todas las nenas, bueno, no quiero abundar, ¿no?, pero quiero decir que hay muchas formas de generar conciencia, o los cuentos, quienes trabajáis con gente pequeña, realmente ha habido un cambio en los cuentos significativo. Nos quejamos con razón de que sigue habiendo sexismo, pero hay una cantidad de cuentos magníficos y además los mismos cuentos contados de otra manera. Por ejemplo, os aconsejo Hansel y Gretel. Resulta que hay una versión antigua de Hansel y Gretel donde es Hansel quien libera a Gretel, pero hay una versión moderna que manda narices, es Gretel la que engaña a la bruja y la que libera a Hansel, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos unas posibilidades hoy de generar otro tipo de mentalidad y otro tipo de comportamientos, ¿no? Sigo con los valores de ganar en igualdad. Estoy convencida de que un país, los grados de democracia se miden por cuánta igualdad haya entre las personas, no solo entre mujeres y hombres, también entre esa diversidad de seres humanos, ¿no? Es decir, que ganamos en democracia, ganamos en libertad, en una sociedad más libre, más tolerante, más capaz de unir y de cohesionar a todas las personas que vivimos en ella, ¿no? O en resumen, que lo que nos estamos jugando, como he dicho antes, es la calidad democrática de nuestra sociedad, la calidad ética. No es un asunto estricto de cuántos derechos quedan o no establecidos, que no es pequeño, no lo digo con desprecio, pero que es algo más que los derechos que podamos alcanzar, ¿no? Es qué modelo de sociedad es la que estamos construyendo y hacia dónde estamos avanzando. Y yo siempre les digo, a ver, toda actuación va en una dirección u otra. Lo que interesa es que la hagamos conscientemente en la dirección que queremos que camine. Independientemente de que queramos o no, lo que estamos hoy haciendo aquí camina en una dirección y las personas actuamos constantemente. ¿Por qué no decidir conscientemente hacia dónde queremos actuar? ¿Qué es lo que queremos promocionar y qué es lo que queremos hacer retroceder? Yo quiero promocionar esa igualdad, pero también esa libertad, no solo la igualdad, también la libertad, el ensanchamiento de los márgenes de libertad para las personas.
Hola. Bueno, primeramente enhorabuena a los dos por sus exposiciones. Y a mí me ha parecido especialmente interesante la primera, el análisis de todos los casos que ha habido y cómo se está afrontando esto desde las administraciones. Entonces hay dos datos que me han llamado mucho la atención. Como el 40 al 50% de los casos de los matadores, entre comillas, vamos a llamar, estaban en trámites de separación o se habían separado. Entonces sabemos que se ofrecen desde la administración recursos para mujeres que en los trances de separación o de maltrato pues están pasándolo mal. ¿No se ha planteado la administración algún caso plantear ayuda a los hombres que lo están pasando mal cuando se separan? Porque conozco casos que han tenido que ir a vivir al coche, por ejemplo. Entonces eran personas equilibradas y sanas, porque claro, hay muchísimos casos y hay algún caso en el que se ofrezca apoyo, y no es que quiera exactamente ni polemizar, ni justificar, ni nada de nada, ¿no? Pero es que hay otro caso que me ha llamado la atención vinculado al mismo, y es que el 40%, más o menos, 36 a 40, se suicidan después. Eso es evidente que son personas enfermas, que son personas trastornadas, que son personas que necesitan una urgente ayuda, una urgente terapia. Hace muchos años he visto la película de Ciar Boyain de Te doy mis ojos. Bien, entonces al individuo en prisión se le hacía un tratamiento terapéutico rehabilitador. No se puede ofrecer antes. Es decir, a aquellas personas que se sientan en riesgo de cometer una barbaridad, hay un teléfono de la esperanza para quien se quiere pegar un tiro a sí mismo. No se puede articular algún teléfono del desquiciado, donde, aunque suena broma, donde se le pueda ofrecer clases de yoga, terapia o un saco para que antes de cometer ninguna barbaridad ya se le ofrezca esa ayuda psicológica que los hechos demuestran que necesitan, ya que la mitad o el 40% se suicidan después. Es evidentemente que son personas que están enfermas. Entonces, bueno, eso era una y luego era otra, pero igual con esta de momento vale. A ver, quizá es que yo no me expliqué bien. Cuando hablábamos del divorcio, no hablábamos de ayudar a superar el divorcio. Hablábamos de gestionar el riesgo de que maten a la mujer cuando decide romper la relación con el agresor, porque ese riesgo se dispara. No hablamos de lo incómodo o lo duro que puede resultar una ruptura, no hablábamos de eso. Hablábamos de un dato objetivo, que es que el riesgo de que la víctima, la mujer, sea asesinada, cuando decide ella, la ruptura se dispara. Sobre la segunda cuestión, si los que matan están enfermos de machismo, para empezar, ¿no? Están enfermos de... de lo cual antes lo mismo, ¿no? Otra vez María Antonia comentaba alguna cuestión que está muy relacionado con lo que estábamos comentando, y esa famosa frase. Yo he defendido en muchas ocasiones y voy a relacionarlo con esta cuestión, ¿no? Estos sujetos que matan y se suicidan o matan al hijo común, al hijo de la mujer, ¿no? Estos sujetos llegan ahí a base de la suma de una serie de factores, y sobre eso estamos insistiendo mucho. Y uno de ellos es fundamental, que es la construcción de un modelo de relación entre el hombre y la mujer, y una relación en la cual él no está dispuesto a asumir, porque así lo ha aprendido y así lo ha interiorizado, una ruptura o una discusión de esa relación de dominio. Ese hombre es un desgraciado en varios sentidos. El más evidente pues es una persona que mata, una víctima inocente, pero es una persona que es esclava, que si no fuera machista ganaría, ¿vale? Y que la situación de machismo que le impregna profundamente, que hace que no esté dispuesto a soportar una situación de ruptura, le hace esclavo a su vez de la misma. Por eso yo estoy convencido de que el fin del machismo, que puede entenderse por algunos hombres como una pérdida de una serie de privilegios, simultáneamente, como mínimo simultáneamente, supondría la liberación de una serie de obligaciones, expectativas y ataduras que, como decía María Antonia, les obligan a tener que estar a la altura, entre comillas, en determinadas situaciones, a no soportar que le dejen o que haya determinadas conductas de esta naturaleza. En el ámbito rural, uno de los principales indicadores cuando las mujeres de los centros asesores de la mujer me contestaban en un tema que hicimos en el observatorio, decía, es que el hombre en este ámbito rural no está dispuesto, y no hablo solo del que mata aquí, ¿no?, sino que es una profunda humillación para él, en este contexto social, que pueda haber una ruptura. Entonces, bueno, no sé si he contestado, a lo mejor la respuesta no iba en la línea de la pregunta, pero desde luego es lo que pienso.
A mí sí me gustaría abundar en una cosa que plantea, que estoy de acuerdo. Para el asesino es difícil, para ese tipo que describía Javier, es difícil que busque ayuda siquiera, porque efectivamente no tiene conciencia de que tenga un problema. Más bien, su conciencia es de que está actuando acorde a lo que hay que hacer, ¿no? Pero sí es verdad que hay una variedad de individuos que no son esos, que no son los asesinos, que tampoco tienen dónde acudir. Es decir, que hoy la única reeducación posible es una vez ha habido pena, es decir, una vez ha habido prisión. E incluso la reeducación en las prisiones se está cumpliendo mal, se está cumpliendo muy deficientemente. Bueno, en prisiones o privación de libertad, ¿no? Con programas para nada valorados. En fin, que incluso esa reeducación, que es ya a partir de la sanción penal, habría que revisarla y habría que hacerla mejor y valorarla más de lo que está valorada. O sea que, de nuevo, yo antes decía que está muy poco prestigiado la mediación, la conciliación, también está muy desprestigiado la reeducación del agresor, ¿no? Porque otra vez hemos hecho un prototipo de agresor que es ese, el que explica Javier, el asesino, el que tiene poca solución, ¿no? Cuando la variedad de agresores es enorme. Entonces hay muchos casos donde efectivamente la reeducación funciona y ahí están las estadísticas, ¿no? Entonces yo creo que tienes razón en eso y que yo soy partidaria de que esas instancias de reeducación fueran incluso al margen del ámbito penal. Yo, que acompaño a mujeres en situación de violencia, busco esos recursos en Sevilla y me cuesta mucho, porque suelen ser privados, hay que pagarlos, por lo tanto vuelve a ser un problema para la gente que no tiene recursos, que es donde hay niveles de violencia significativos, no por la intensidad, por el volumen, no por los casos, no porque sea una violencia muy intensa, ¿no? Y la segunda reflexión que os quería plantear es el tema de la mediación, pero el tema de la mediación no ya cuando ha habido algún acto agresivo, que también, sino cuando hay separación. Llamé también porque a veces vienen personas que lo que tienen un alto nivel de conflictividad en la separación, pero no exactamente violencia, sino pues eso, alto nivel de conflictividad, ¿no? Y llamé porque había habido una ley de mediación y llamé más contenta que unas Pascuas pensando que podíamos tener ahí una vía, ¿no? Y me dijeron que esto no era Estados Unidos, que la ley de mediación es para cuando ya hay problemas. O sea, que estoy de acuerdo contigo, que me parece un desastre que intervengamos cuando el problema es ya muy grave y que no pensemos en instancias intermedias, que no o no hay sanción de ningún tipo o hay sanción penal. A ver, es que tenemos que tener instancias intermedias donde se pudiesen abordar realmente la variedad de situaciones existentes. Y en aquellos casos que sea posible, no es para todos los casos igual, porque precisamente hay mucha variedad. Y ya digo, yo creo que en esos casos no creo que sea posible ni que busquen ayuda, ni que quepa ese tipo de ayuda. Lo cual no quiere decir, cuidado, yo soy de la idea de que incluso los psicópatas, ¿no? Estoy en esa corriente europea que cree que incluso los psicópatas hay que tratarles, aunque sea para hacer un favor a la humanidad, ¿no? Para aprender, para ver por dónde, ¿no? Pero no porque crea que por ahí cabe muchas vías de solución, ¿no? Pero, insisto, tanto la intervención reeducadora como la intervención mediadora, cuando hay conflictos, se debería ampliar mucho, mucho, y los recursos son muy escasos. Entonces, ahí hay esa responsabilidad social que no debemos proyectar solo sobre el individuo, sobre qué es lo que se suele hacer, y desresponsabilizarnos. Es decir, es que él no quiere, o él, perdona, ahí sí estoy contigo, ¿no? O sea que yo creo que... Sí, no, de acuerdo. Yo creo que el tema de la mediación tan conflictivo y tan polémico en el ámbito de la violencia de género, mi opinión, no es posible cuando haya una relación, un atisbo de dominio, que en determinados casos lo que hay es una relación de conflicto que nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que es que hay dos personas que seguramente quizá no deberían estar juntas, que manifiestan actuaciones recíprocamente hostiles y que no hay un dominio y una superación, se podría plantear, aunque la dificultad de identificar algunos casos no sería... El tratamiento de los agresores y de los más graves que se ha estudiado en prisión, yo incluso he hablado con quienes los tratan,
pues es tremendamente complicado superar una primera fase, que es el reconocimiento de lo inadecuado del hecho. Es decir, este sujeto llega completamente convencido, no es que lo diga, porque muchas veces se simplifica, no es que lo diga, es que está profundamente convencido de que él hizo lo correcto, porque la afrenta en su mundo distorsionado fue tan grave, tan relevante, que lo que merecía alguien que está para servirse a él, pero no porque sea un lenguará, no, porque está convencido, porque así se ha educado, porque así él lo ha procesado. Como digo, me comentaban las personas que están en tratamiento que los que son capaces de superar esta fase en la que consiguen entender que la violencia no era lo correcto, etcétera, etcétera, que desgraciadamente no son muchos, pero los que consiguen. También es verdad que los medios cambian y las posibilidades avanzan, ¿no? Los que superan esa fase y son capaces del autorreconocimiento, normalmente evolucionan muy bien y pueden ser tratados, ¿no? Con lo cual, por lo mismo, no vamos a homogenizar, no vamos a equiparar, vamos a evitar eslóganes que a veces son muy peligrosos, que se utilizan con mucha frecuencia, que transmiten un mensaje, pero que no nos puede llevar a lo que en mi opinión es lo más peligroso, que es a la simplificación. Al final simplificamos, como esto es así, pues todos son malos, o todos son, y luego en el fondo yo quizá porque vengo de, no soy un activista ni lo sé ser, aunque algunos dicen que lo soy indirectamente, ¿no? Lo que trato es de encontrar la última razón por la que se producen estos hechos, ¿no? Si me agarra un eslogan, ya no voy más allá. Hay tiempo para una más. Dos cortas, que han pedido dos cortas, ¿vale? Vale. Bueno, agradeceros mucho ambas exposiciones complementarias. Es una reflexión, porque algo apuntasteis los dos. Así como estamos de acuerdo en que el feminismo abrió para las mujeres maneras distintas de ser o de intentar ser, el problema que nos encontramos a lo mejor a veces en aulas, en secundaria, es que ya nos llegan los chicos con su mochila de serie y con todo lo que están percibiendo por el lado del feminismo o por la igualdad como ataque a esos privilegios con los que nacen los hombres por el hecho de ser hombres. Entonces, a veces, aunque queramos abordar las cuestiones de una manera en la que estemos atentas y atentos a los dos, yo encuentro que a veces los chicos rechazan muchas de las cuestiones que planteamos por un lado porque estás cuestionando sus privilegios y toda la forma en la que han sido educados, y luego porque a veces no reconocen tampoco en ti como mujer un referente. Entonces faltan muchas veces referentes masculinos en general y en las aulas en particular. Entonces, sabemos que la enseñanza es una profesión muy feminizada, aquí tenemos también a compañeros, faltan muchos yo creo, y a veces es un problema, no sé en infantil o en primaria, pero en secundaria evidentemente a veces es rechazo visceral de los chicos en cuanto abordas el tema de la violencia de género. Las mujeres también maltratan, profe, siempre, es decir, esos mantras que están en los medios de comunicación, por desgracia. Entonces, a veces también hay esa dificultad, ¿no? Yo confío, espero y deseo que más hombres que se dediquen al campo de la enseñanza empiecen a abrir ahí otras maneras de ser hombre para que los chicos efectivamente vean lo positiva que es la igualdad para todo el mundo. Muchas veces lo que dices tú del chico que dice mi padre no me da un abrazo, no me acaricia, pues a veces los ves a ellos en el aula porque las chicas tienen un problema y a lo mejor se dan un apretón, se dan un achuchón, y ellos a veces pues dices, joder, pues lo bien que les vendría que un compañero o una compañera les abrazara, pues eso es un momento, de una situación en la que alguien lo pasa mal, que alguien le dé una muestra de afecto, ¿no? Entonces, es una reflexión ahí porque me parece que es uno de los elementos que falta todavía. Muy breve, porque ya lo apuntó la compañera. Básicamente una cuestión. Yo soy orientadora en un instituto durante bastante tiempo, siempre me he movido en secundaria y noto a fecha de hoy, y eso que estamos en una comunidad en donde se potencian determinados programas de educación afectivo-sexual.
pero considero que la educación sexual dentro de los centros educativos todavía es una asignatura pendiente y nos jugamos mucho. Es una asignatura pendiente en tanto que sea sistemática, planificada, con recursos adecuados, con perspectiva que si no es sociocomunitaria no la podríamos desarrollar. Eso por una parte, y a renglón seguido plantear lo siguiente: el lenguaje sexista recrea esas subjetividades subalternas y el lenguaje sexista nos teje mucho más de lo que a veces somos capaces de darnos cuenta. Bueno, lo dejo ahí, y recrea la realidad. Sí, brevemente. Yo estoy muy de acuerdo con quien has dicho la necesidad de referentes, ¿no? Hay muchos más referentes femeninos que referentes masculinos, ¿no? A mí también me inquieta ese problema y cómo conseguir, eso. De todas maneras, insisto que también para eso, que estoy de acuerdo contigo, no es fácil integrar a los chavales, pero también veo que es muy difícil integrarles si vamos diciendo, a ver, por ejemplo, una de los talleres que hacen mis amigos, que son fantásticos, de Hombres por la Igualdad en Sevilla, ¿no? Pero uno de los talleres es, a ver, en esta clase va a haber un 30% de agresores y un 30% de mujeres maltratadas. Como técnica, francamente, que decir, no es lo mismo eso que entrar diciendo, a ver, ¿qué valores o qué aspectos queréis destacar en la vida? ¿Qué os importa? Y luego incluso el término de los privilegios es también un tema muy bonito para reflexionar, porque yo creo que hay cosas que es verdad, que ellos tienen privilegios, por ejemplo, en el uso del tiempo, ¿no? Eso está estudiado, y el uso del tiempo en las tareas domésticas y los cuidados, por ejemplo, los chicos apenas, ahí ha cambiado un poco la cosa, y son las mujeres, generalmente las madres, también se está perdiendo para las chicas, en la medida en que es un valor que no es un valor social, los cuidados, ¿no? Ya veis la dependencia, la suerte que tiene, o las guarderías de 1 o 3 años, en fin, la maternidad, lo fácil que es en esta vida, en fin, que en la medida en que no es un valor social, cuesta más, ¿no? Pero lo que voy es que hacer con ellos, por ejemplo, esa reflexión, ¿no? ¿Solo es una ventaja? Yo creo que es un serio problema el que esas personas tengan una limitación tan importante en su autonomía personal, los chicos, como para no saber cuidarse y no saber cuidar a las personas que quieres, ¿no? Es decir, si conseguimos que esto sea un valor social y comprender el valor social que es el cuidado de las personas, o sea, qué barbaridad, ¿hay algo más importante en la vida que cuidarse y cuidar a quienes queremos? Y sin embargo, ni es un valor social, ni estamos exigiendo de verdad que las políticas públicas se orienten hacia ahí y sean coherentes, y estamos dando por bueno que lo único que sacan los chicos son ventaja de no hacerlo. Bueno, también nosotros tendríamos que hacer una reflexión sobre esas cosas, ¿no? Hay otras cosas en donde directamente no sacan ventaja. Cuando se dice, pueden ir por la calle sin que los agredan. Perdón, yo creía que eso era lo normal, no un privilegio, el que ellos puedan ir por la calle y no los agredan. Es decir, que incluso el tema de qué ventajas sacan, yo creo que es más ambivalente. Hay aspectos que sí, en el salario, por igual trabajo, más salario, claramente un privilegio. Pero hay otros aspectos que nos convendría también reflexionar mejor si no estamos teniendo una perspectiva poco feminista, digamos, por no llamarlo de otra manera, cuando decimos que ellos solo tienen ventajas de aquí, ¿no? Yo creo que tienen también desventajas, y desventajas importantes. O dicho en positivo, que es como me gusta formularlo. Si consiguiéramos ese valor social, como es el de los cuidados, y personas autónomas y capaces en ese terreno, ganan ellos también, porque se les está limitando en eso, ¿no? Bueno, y luego en el lenguaje estoy de acuerdo, pero creo que es uno de los terrenos, fíjate, donde más, bueno, y Asturias particularmente, además ahora que lo pienso, donde más se ha incidido, y particularmente aquí, ¿no? Entonces, bueno, que estoy de acuerdo. Hago muy breve, ¿vale? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los dos, pero yo quería hacer una reflexión que no sé si va a encajar muy bien aquí, pero es que tú estás hablando de cosas que son realmente muy bonitas, que es el hecho de estimular la igualdad de los chicos y lo del cuidado y tal. Pero yo creo que una cosa que es fundamental es asegurar la vida
de las personas. Entonces, no estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, que no es un privilegio poder caminar por la calle sabiendo que no te van a agredir. Yo creo que sí lo es, y es un privilegio muy grande. Y entonces, aparte de eso, en relación con lo que antes decía el compañero, de que hay que cuidar a los hombres que se separan para que no se sientan deprimidos, a mí lo que también me gustaría es que se potenciara más en los hombres y en los jóvenes el rechazo total y absoluto al maltrato, de una manera valiente, porque muy pocos chicos se atreven a decir abiertamente delante de sus compañeros, eso no se puede hacer. Y a darles la espalda y a excluir al maltratador. Porque el gran problema es que muchas veces los maltratadores no se sienten excluidos, se sienten apoyados por otros varones.